con la grabación de la clase, ¿sí? Vamos a empezar a ver cinemática. Entonces, eh, es muy importante, antes de meternos a los detalles del tema como tal, que sepan de forma muy general de qué trata el capítulo. Entonces, la cinemática es la parte de la mecánica, ¿sí? Que se encarga de describir el movimiento de los objetos sin importarle las causas que originan el movimiento. Entonces, estos temas de cinemática los vamos a poder poner muy de la mano con los temas que están viendo en Matemáticas 3, ¿sí? ¿De qué trata Matemáticas 3 o el curso de Geometría Analítica? Muy sencillo, creo que ya se los he comentado y si no lo digo. No me toca la materia, pero ¿cómo se llama? Pero digamos que conozco bastante bien el tema. La geometría analítica se trata de una ecuación convertirla en dibujo o un dibujo convertirlo en ecuación. ¿Sí? Digamos que en eso lo pudiéramos resumir. Entonces, como la geometría analítica nos permite hacer ese tipo de cosas, vamos a estar utilizando algunas cositas de geometría analítica para cinemática. En cinemática lo que nosotros queremos es que una ecuación nos diga cómo se va a mover un objeto. Entonces, de cierta manera y en cierta medida, si vamos a abrir brevemente el programa de dibujo para poner un ejemplo, si nosotros sabemos que un objeto se mueve de esta manera, digamos, como el movimiento de esa flecha, supongamos que el cuerpo lo vamos a representar por una partícula, de hecho el cuerpo lo podemos pensar como una pelota, entonces si la pelota, digamos, se mueve así, ahí más o menos como se está viendo en la pantalla compartida, entonces si nosotros supiéramos qué ecuación corresponde a esta línea, sabríamos qué ecuación describe el movimiento del objeto. Entonces, de eso se trata la cinemática. Por supuesto que si el movimiento es más complicado, ¿sí? Pues la ecuación obviamente será más complicada. Por ejemplo, en geometría analítica, pues no van a ver cómo es la ecuación de una curva así de complicada, pero lo que sí quiero es que se queden con la idea general de que si nosotros supiéramos que un objeto determinado se mueve así, entonces a esto, como lo vamos a ver más adelante, se llama trayectoria, ¿sí? Por donde se va el objeto. Entonces, si podemos obtener la ecuación de la trayectoria, automáticamente tenemos una ecuación que nos dice cómo se mueve el objeto. Entonces, de eso se trata la cinemática, ¿sí? Describir el movimiento de los objetos sin meternos en las causas que originan el movimiento, es decir, las fuerzas. En el parcial número 3 vamos a platicar un poquito de otra cosa que se llama dinámica, ¿sí? La dinámica es la descripción del movimiento de los objetos considerando las fuerzas que producen, que originan esos movimientos, ¿no? O si tú conoces el movimiento de un objeto, de ahí sacar las fuerzas, o si tú supieras las fuerzas que van a mover un objeto, de ahí tú puedes deducir el movimiento que va a tener. Entonces, de eso se trata dinámica y cinemática, ¿sí? En cinemática vamos a ver los conceptos básicos, de hecho, en esta clase de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Entonces, este es como el lenguaje básico que hay que dominar para poder hacer las descripciones matemáticas que les acabo de decir. Y sobre todo, identificar si se tratan de vectores o de escalares, ¿sí? Los escalares, digamos que son obvios de manejar, son como todas las matemáticas que ustedes conocen. Los vectores es la matemática nueva, vimos en el parcial anterior cómo manipular, cómo hacer algunas operaciones muy simples con vectores. Entonces, si estos objetos son vectores, les tenemos que dar un tratamiento matemático de vectores, es lo que hay que tomar en consideración. En el parcial vamos a ver dos categorías de movimientos. Movimientos en una dimensión, que obviamente son los más sencillos, ¿sí? Y el movimiento en una dimensión tiene una simplificación muy interesante. El movimiento en una dimensión, aunque se traten de vectores, los vamos a poder tratar como escalares. Entonces, algo que se mueve en una dimensión se trata como escalar y eso simplifica muchísimo las cosas. ¿Cuáles son los movimientos en una dimensión que revisaremos? El rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, esto significa que existe una aceleración sobre el objeto, y el movimiento rectilíneo con distintas aceleraciones, con cambios de aceleración, ¿sí?
Entonces todos estos los veremos en movimiento en una dimensión y luego por ahí vamos a ver movimiento en dos dimensiones, que es el tiro parabólico, que a lo mejor han escuchado un poquito de eso, y el movimiento circular, ¿sí? Que, bueno, un círculo es una figura plana y necesitamos dos dimensiones. Entonces, esa es la presentación general del capítulo, ¿sí? Idea fundamental que quiero que se queden es con esto. Si ustedes, con una herramienta matemática como lo puede ser la geometría analítica, saben cómo es la forma del movimiento del objeto, ¿sí? Por ejemplo, movimiento circular, digamos, vamos a poner otro, ahí en su curso de geometría analítica, pues ustedes van a aprender, van a averiguar cómo es que es la ecuación de un círculo, ¿no? Entonces ahí más o menos lo dibujo un poquito incompleto, ¿sí? Vamos a... Entonces, si ustedes logran entender cómo es el movimiento circular, cómo es la ecuación de un círculo, con la ecuación de un círculo pueden describir movimiento circular. Entonces, estos son los ejemplos como más sencillos e evidentes, ahí los dejamos guardados. Y bueno, vámonos a las definiciones básicas que vamos a checar. Entonces, esto de la secuencia didáctica es una actividad que sugiere el libro para que ustedes vayan familiarizándose con alguno de los conceptos, sobre todo con cosas que ustedes ya conocen. Pero bueno, dado las condiciones de virtualidad, pues estas secuencias didácticas no es muy viable de hacer. Aquí viene una rúbrica para evaluarla, ¿sí? Hasta en equipos y todo. Entonces vamos a comenzar directamente acá en la página 84, ¿sí? Y vamos a explicar qué es cada uno de estos objetos. Primera definición, posición. ¿Qué es lo importante de la posición? La posición indica el lugar o sitio en el espacio en el cual va a estar ubicado el objeto que quisiéramos describir para que se mueva. De la posición hay una cosa muy importante y es el hecho de necesitar un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces vean, aquí ya empezó a salir un conceptito que ustedes o una cosa que han estado ustedes trabajando en el curso de matemáticas 3. Entonces, para poder marcar la posición de un objeto necesitamos un punto de referencia, ¿sí? Y el punto de referencia lo podremos indicar con el plano cartesiano. El plano cartesiano es útil para describir movimiento en dos dimensiones. Por ejemplo, cuando estamos en una dimensión, en lugar de un plano cartesiano vamos a utilizar una recta numérica, ¿sí? La recta de los números reales. Entonces el cero o el origen es el punto de referencia. La posición, muy importante tenerlo en cuenta, es un vector, ¿sí? Entonces no hay que perder de vista que las posiciones son vectores. Cuando estamos en una dimensión no necesita el tratamiento vectorial, solo necesitas decir el número. Cuando estamos en dos dimensiones, ahí sí es importante dar ahí toda la parte. Tiempo. El tiempo es una de las cosas más extrañas y difíciles de tratar de definir en física. A pesar de que es un concepto con el cual todos estamos familiarizados y utilizamos, si lo tratamos de desglosar, pues vamos a ver que es muy complicado de decir exactamente qué es el tiempo. De hecho, en este sentido, en física, contestar la pregunta ¿qué? Es una de las cosas probablemente más complicadas que se puedan hacer. El área de la física y en general de las ciencias duras, como se les pueden llamar, las ciencias duras son muy buenas para saber cómo, cuándo y por qué. Pero decir qué son las cosas en física es extremadamente complicado. Entonces, el tiempo, lo que podemos decir es que tomamos intervalos, ¿sí? Tomamos un punto de referencia para indicar cuándo ocurren los eventos. Entonces, para eso nos inventamos el segundo, ¿sí? Sabemos que el tiempo es una cosa, le decimos en física, antisimétrica. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo solamente avanza hacia adelante. No hay evidencia científica ni experimental de que el tiempo pueda ir para atrás. Entonces, son las cosas que podemos decir. Entonces, el tiempo son los intervalos de referencia que utilizamos para saber cuándo ocurran los objetos, cuándo ocurran las cosas o los eventos, ¿sí? Movimiento. Cuando tenemos una serie de cambios de posición en un intervalo de tiempo, eso nosotros lo describimos como movimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere describir principalmente la cinemática. Y aquí está el concepto de cinemática, es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimiento y además
no le interesa o no atiende las causas que producen el movimiento. Solamente hace la descripción. Saúl, creo que tu cámara se está prendiendo o se iba a prender. Ahí para que lo cheques. ¿Sí? Ahora, para hacer este tipo de descripciones, o sea, cuando queremos hacer una descripción de a de veras en el mundo real, hay que tomar en consideración un montón de factores. Por ejemplo, si tú quisieras describir cuál es la cinemática de un jugador de béisbol barriéndose aquí a la base para que no lo vayan a ponchar, pues bueno, hay que tomar en consideración la estructura del cuerpo del jugador, la altura, el peso que tiene, ¿sí? Las posiciones con las cuales se barre, o sea, si han practicado un deporte y lo han tratado de hacer con alto rendimiento, ustedes sabrán que, por ejemplo, el cuerpo tiene que estar en ciertas posiciones, en ciertas posturas, desde para hacer un tiro libre en fútbol o hacer un lanzamiento de un tiro a la canasta en básquetbol, o por ejemplo, recibir o dar un saque en voleibol. Sus entrenadores, ¿sí? Todos aquellos que hayan practicado algún deporte con entrenador, sus entrenadores son muy enfáticos en cómo hacer toda la postura y todo el movimiento para que sea bien ejecutado y sea eficiente. Entonces, hacer una descripción física de eso es asquerosamente complicado, así como se los estoy diciendo. Entre más completa tú quieras una descripción de movimiento, necesitas técnicas matemáticas más avanzadas. Entonces, para no meterse en ese problema, en física hay un concepto tremendamente truculento y tramposo que se llama la partícula puntual, ¿sí? La partícula puntual, que hace referencia a esto de concepto de partícula material en movimiento y la interpretación de su trayectoria. Entonces, una forma de simplificar la descripción de objetos, de movimiento de objetos en física, es pensar que el objeto es un puntito y que solamente tenemos que hacer la descripción del movimiento del puntito, ¿sí? Entonces, en muy buena medida, la física que vamos a aprender a este nivel también es conocida, al menos así me la presentaron mis maestros, de quienes he aprendido, y les paso la misma definición. La física que vamos a aprender en este momento es física de juguete, ¿sí? Es física, digamos, como para cachar o aprender las cosas. Es como la lectura de juego que les enseñan en los primeros años de primaria, ¿no? Que les enseñan frases como mi mamá me mima, Mimi me ama, porque nos empiezan a enseñar con esas frases que quizás nunca digamos en nuestra vida, digamos en la cotidianeidad, porque son fáciles de entender. Entonces, el objetivo de hacer este tipo de descripciones ultra simplificadas es aprender los conceptos en física. Ya para hacer o describir cómo se mueve un coche, pues bueno, tienes que pensar en la forma del coche, la masa del coche, cómo es la inercia rotacional de cada una de las llantas, cómo son los puntos de contacto de las llantas con el suelo. Entonces hay que tener en consideración una infinidad de consideraciones para poder hacer la descripción correcta. Para resolver el problema del coche aquí, a este nivel, vamos a pensar que el coche está descrito por un punto y que el punto pues, podrá ir hacia adelante o podrá ir hacia atrás, podrá ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a pensar o vamos a describir cuestiones muy muy simples y es importante que lo tengan en mente. No vayan a pensar que con las fórmulas que vamos a ver aquí se puede resolver un problema como el peritaje de un choque, ¿sí? O predecir cómo se va a mover un satélite o un planeta o cosas por el estilo. Ahí necesitamos tener en consideración más, digamos, más conceptos físicos y por supuesto necesitaremos técnicas matemáticas mucho más avanzadas. Entonces, antes de avanzar, ¿alguna duda con estos conceptos y con lo que les acabo de decir? No, profe. Vale, entonces, Profe, sí, Stephanie, ¿qué te era escucho. movimiento? Movimiento es esto que está aquí en negro, ¿sí? Es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Gracias. Entonces va transcurriendo el tiempo y va cambiando la posición. Eso le llamamos el efecto de movimiento. ¿Sale algún otro comentario o duda? Bueno, entonces vámonos a la que sigue. Entonces, recorrido y trayectoria. La trayectoria es justo esto que les acabo de ejemplificar aquí. Es la línea imaginaria, o sea, no es que podamos ver la línea por donde pasa un coche, pero si le pudiéramos sacar fotos consecutivas a un coche,
y marcar sus posiciones, cómo fueron cambiando, podríamos construir la trayectoria del coche, la línea o la curva que describe. Entonces a eso hace referencia a las trayectorias, ¿sí? Entonces las trayectorias pueden ser uniformes como líneas rectas o líneas curvas, pueden ser variadas como estas líneas más complicadas que les describí aquí, pero en general cuando un objeto se mueve, pues su trayectoria tiene que ir cambiando o evolucionando, ¿sí? Entonces ese es el concepto de trayectoria. Distancia. La distancia, para empezar, es importante categorizarla. La distancia se trata de una cantidad escalar, ¿sí? Entonces la distancia es la longitud que recorre, la longitud determinada que recorre cualquier objeto que se mueve, ¿sí? Entonces, muy importante, distancia es escalar. Desplazamiento. El desplazamiento es cuando nosotros comparamos una posición de salida con una posición de llegada, ¿sí? Entonces, para tratar de ejemplificar eso con estos, el desplazamiento es pensar que yo salí de aquí y llegué al punto de acá. Para hablar de estos puntitos tenemos que pensar en una posición, entonces necesitaremos en algún momento pues un eje cartesiano y diremos, ah, mira, sí, salí de este punto y llegué a este otro punto. Entonces cuando restamos o hacemos la comparación de un punto de llegada con un punto de salida, a esto le llamamos desplazamiento, y el desplazamiento es un vector, ¿sí? ¿Qué tan largo es un desplazamiento? A eso nosotros le llamamos distancia. Entonces vean que muchas de esas palabras nosotros las utilizamos como sinónimos en la cotidianidad, pero aquí en física tienen definiciones muy, pero muy específicas, ¿sí? Aquí Carol dice que si puedo grabar la clase. Sí, de hecho la clase se está grabando, Carol, no te preocupes. Es parte del negocio. Por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria mucho más complicada, que es esta curva, ¿sí? Estas múltiples curvas. La distancia sería qué tan larga es esta línea. Imagínense que toman un pedazo de hilo o pedazo de cuerda, de alguna manera la ponen sobre la trayectoria y después pueden estirar ese largo de la cuerda. Entonces a eso nosotros le llamamos la distancia, ¿sí? ¿Cuál sería el desplazamiento? El desplazamiento sería comparar este punto final con este punto inicial. Y de hecho el desplazamiento, como es un vector, el vector desplazamiento aquí correspondería a esta flecha, ¿sí? Entonces vean que son conceptos bastante sutiles, pero hay que tenerlos en consideración, ¿sí? Velocidad y rapidez. Entonces la velocidad en física se define de esta forma: es la variación de una posición en un tiempo dado. Entonces si va cambiando la posición de un objeto conforme va transcurriendo el tiempo, a ese objeto le podemos asignar una velocidad. Ahora, ¿cómo podemos calcular esa velocidad? Depende de manera muy importante de cómo cambió la posición del objeto. Si el cambio es muy complicado o muy extraño, la forma en la que vamos a tener que calcular la velocidad también va a ser complicada y extraña. Los casos que vamos a analizar aquí, que es el movimiento en una dimensión, van a ser muy sencillos. Entonces, mucho ojo, la velocidad es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque se calcula con un cambio de posición. La posición que habíamos dicho es un vector, ¿sí? Y cuando comparamos posiciones iniciales y finales de un objeto, a eso le llamamos desplazamiento. Entonces, la fórmula de velocidad que vamos a estar trabajando es desplazamiento del objeto entre tiempo, ¿sí? Y aquí soy muy enfático en poner de color rojo las cantidades que representan vectores, ¿sí? Eso es lo que significa que esté ahí de color rojo. Entonces podríamos escribir que la fórmula de velocidad, vean que tiene una flechita para acordarnos que es un vector, es igual al desplazamiento, vector desplazamiento entre tiempo. El vector desplazamiento, ¿a qué corresponde ya en términos de una fórmula? En comparar el punto de llegada, ¿sí? Por eso aquí tiene una F, eso significa el punto final o la posición final comparada contra la posición inicial, ¿sí? Entonces esta es una manera de escribirlo. Y como los físicos y matemáticos somos flojos para escribir, lo abreviamos de esta manera. Esto se escribe como delta posición o cambio de posición o simplemente delta P. Siempre que vean una delta en física, hace referencia a una diferencia de cosas. Por
Por ejemplo, si se encuentran delta t, es diferencia de tiempos, tiempo final menos tiempo inicial. Por ejemplo, delta a, si a significa área, pues área final menos área inicial. Por ejemplo, pudiéramos poner la diferencia de temperaturas, ¿no? La temperatura en física se suele denotar con una letra T mayúscula. Entonces, esto se leería como diferencia de temperaturas. ¿Y qué significa? Comparar la temperatura final de un objeto con la temperatura inicial que haya tenido. Entonces, este simbolito lo vamos a usar mucho en este curso y el que sigue, y de hecho en todos los cursos que vienen. Algo que han visto ustedes en geometría analítica, la fórmula de pendiente. La pendiente es el cambio de altura, que está descrito por la letra Y, por el movimiento vertical, entre un cambio, entre un recorrido horizontal. Y la fórmula ustedes la escriben así, ¿no? O sea, comparan un punto que le llaman el punto 2 menos el punto 1. Hay gente que no le gusta eso de 2 y 1, entonces le ponen final e inicial, ¿sí? Entonces, una forma muy elegante de escribir la fórmula de pendiente es así: delta y entre delta x, ¿sí? Ahí para la cultura general. Y bueno, respetando aquí como ustedes les enseñan la pendiente, pondremos y2 menos y1, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con esto que les acabo de explicar de la delta, digamos, de lo que es una diferencia o variación y cómo definimos a la velocidad, y que la velocidad es un vector? Bueno, si no, avanzamos. Siguiente definición: rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad, entonces la rapidez es un escalar, ¿sí? La rapidez, ¿cómo la podemos calcular? Con una distancia. Entonces, rapidez es igual a distancia por unidad de tiempo. Y la fórmula la escribimos así. Entonces, vean, aquí nos pudiéramos ver tentados a decir velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero no. La manera correcta de leer esto que está aquí subrayado es rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cómo leeríamos la fórmula de por acá? Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Entonces, aquí hay que ser extremadamente cuidadosos con qué nos piden los problemas y con las palabras que podamos utilizar. Incluso se los digo por experiencia. Es muy común que luego yo diga rapidez o velocidad y las use de manera indistinta, pero para ser más propios, tenemos que tener cuidado cuándo vamos a usar la palabra rapidez y cuándo usaremos la palabra velocidad. Diego, ¿cuál es tu duda? ¿Me escucha, verdad? Sí, adelante. Entonces, en la rapidez sí entrarían como los ejemplos de si un tren va a tal velocidad y la distancia tal, sí entran estos problemas de rapidez. Así es, justo lo que acabas de decir. Para hablar de velocidad, tendrás que decir el tren hacia dónde se dirige, darle dirección. Ok, gracias, profe. Sale. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, seguimos avanzando. ¿Sí? Entonces, ahí están las definiciones de velocidad y de rapidez. ¿Sí? Y bueno, aquí están las fórmulas que les acabo de explicar. Velocidad, desplazamiento y tiempo. Entonces, así lo maneja el libro. ¿Sí? Las unidades de la velocidad. Como la distancia la vamos a medir en metros y el tiempo lo vamos a medir en segundos, en el sistema internacional las unidades de la velocidad son metros por segundo. Dependiendo de los problemas que vayamos haciendo, cómo nos den los datos o cómo nos pidan las respuestas, seguramente, bueno, vamos a ir haciendo los correspondientes cambios de unidades, ¿sí? Por ahí está un sistema que se le conoce como CGS o sistema gaussiano. Se llama CGS porque en lugar de metro usamos centímetro y en lugar de kilogramos utilizamos gramos. Entonces, las unidades de la velocidad en sistema CGS son centímetros por segundo. Por ejemplo, las unidades de velocidad o de rapidez en el sistema inglés son los pies por segundo, ¿sí? Concepto de aceleración. Así como dijimos que la velocidad es la variación de una posición en un tiempo dado, decimos que la aceleración es la variación de una velocidad en un tiempo dado. Entonces la aceleración la pudiéramos definir así: velocidad entre tiempo. Y muy importante, como la velocidad es un vector, la aceleración también tiene que ser un vector. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando trabajamos con puros escalares,
conforme vayamos utilizando las fórmulas, si los datos de entrada son puros escalares, los datos de salida tienen que ser puros escalares. Entonces aquí hay que poner atención que lo que nosotros sustituyamos o lo que nos digan los problemas sean escalares para hablar de rapidez. Cuando los datos de entrada son vectores, como lo puede ser la velocidad, la posición o un desplazamiento, los datos de salida tienen que ser también vectores, en este caso aceleración y velocidad, ¿sí? Para hablar de la parte escalar de la aceleración, algunos libros utilizan la palabra celeridad, pero bueno, esto es así como muy en desuso, entonces por eso ahí lo puse en otro color, además de que el libro eso no lo menciona. También para que tengan en cuenta lo siguiente, las fórmulas que aparecen en cualquier texto de física o en cualquier página o sitio web o fuente de información que ustedes puedan consultar, a veces no se utiliza la letra D. Es más común utilizar la letra X. ¿Cuál es la razón de usar la letra X? Para acordarnos de movimiento horizontal. Cuando se habla de movimiento vertical, en lugar de utilizar la letra X, se suele utilizar la letra Y. Entonces, puede ser común que esta fórmula la encuentren con la X o con la letra D, para que lo tengan ahí con la mayor consideración posible. De hecho, esto se los escribí por acá. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en movimiento en una dimensión, es decir, que el objeto solo puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, a pesar de que hablemos de posiciones, desplazamientos o velocidades, esos objetos los vamos a poder tratar como escalares, ¿sí? Pero esta es la única excepción cuando estamos en una dimensión, ¿sí? También las fórmulas las pueden encontrar escritas de esta manera, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en consideración porque eventualmente usarán algún otro libro de física que no sea Pérez Montiel y de repente puede ser chocante para ustedes ahí saber por qué cambiaron las letras. Lo que aquí importa es la estructura matemática. Entonces, la velocidad, de hecho, esta es la manera más correcta de escribir la fórmula de velocidad, son la comparación de un desplazamiento que, por ejemplo, si usamos la X, tratamos de dar a entender que se trata de algo horizontal, ¿sí? Entre un intervalo de tiempo. A veces algunos problemas pueden traer datos como el tiempo inicial o tiempos de referencias o tiempos que aparecen antes o después. Entonces, se suele utilizar TF menos T0, ¿sí? Pero la gran mayoría de las veces, cuando no nos den el tiempo de referencia, este tiempo de referencia lo haremos 0 y en lugar de ponerle esta etiqueta, ya escribimos la fórmula así. Entonces, en su libro, la fórmula viene escrita de esta manera, aquí nada más la puse con la letra X, ¿sí? Igual, cuando no nos dan una posición de salida o una posición de referencia, le podemos quitar esta etiqueta de final y convertir la fórmula en velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? O bueno, lo que les decía, para ser más adecuados, esta fórmula se tiene que leer como rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Y aquí les pongo qué significa cada cosa. Entonces, vean, son fórmulas muy sencillas, van a ser problemas muy sencillos como están a punto de verlo, pero hay muchísimas sutilezas que tenemos que ir trabajando en los conceptos para utilizarlos adecuadamente. Ya para ir cerrando aquí la clase, la aceleración, sus unidades son metro por sobre segundo al cuadrado, y lo que pasa es que como va a ser una velocidad entre un tiempo, pues bueno, si combinamos algebraicamente estas unidades con la regla del sándwich o la regla del emparedado de la herradura, ahí le llaman de muchas maneras, nos quedan estas unidades. Tocayo, ¿cuál es su duda? No me deja ver, por favor, la fórmula de la aceleración, la que es velocidad. No, sí, no ¿Esta? sé, la V. ¿O Es que la que era el igual editor? y es esta. Ya la copié, no me tardó. Sí, no hay problema. Igual, ¿alguna otra duda o comentario? ¿O necesitan ahí darle un pantallazo a alguna otra cosa? Ya, con esto, profe, gracias. Sale. Entonces, ya para ir terminando, vamos a ir planteando unos ejemplitos, unos problemas muy sencillos. Bueno, nos quedan 4 minutos, no los quiero corretear. Entonces, estos ejemplos yo creo que los revisamos la siguiente clase, ¿sí? Y nada más aquí comentarles que cuando uno empieza a atacar problemas de física por primera vez, sí es muy importante que tengan como referencia estos pasos, ¿sí? Así como les daba los pasos para resolver los problemas de vectores, también es bueno tener en mente que estos pasos van a ser muy útiles para resolver
los problemas de física, digamos, más elementales o más sencillos, ¿sí? Cuando tengas un texto, lo primero que hay que hacer es obtener los datos, identificar con qué fórmula vas a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo unos formularios para este parcial y para el que sigue. Revisar si hay que hacer algún tipo de conversiones, si hay que hacer algún cambio de unidades. Por ejemplo, ya que identificaste la fórmula, hay veces que lo que te preguntan no está despejado, entonces hay que saber hacer un despeje, hacer las sustituciones que tienen que ver con valor numérico y bueno, finalmente obtener el resultado. Entonces, estos ejemplos los vamos a revisar uno por uno en la siguiente clase, hasta que queden bien dominados, y pues eso es todo lo del día de hoy. Tocayo, ¿cuál es su duda o comentario? Ya, perdón. Sí sé que está en el libro, pero ¿qué es para usted desplazamiento en física? Desplazamiento es un cambio de posición. ¿Un cambio de posición Sí, y el del desplazamiento objeto? y el desplazamiento es un vector. Como las posiciones son vectores, el desplazamiento tiene que ser también un vector. Entonces el desplazamiento es un vector, pero depende de la distancia, ¿no? No, el desplazamiento tú puedes hablar de una distancia, pero en realidad una distancia no depende del desplazamiento. Digamos, ya que vayamos haciendo problemas, ese tipo de sutilezas podrán quedar claras. Habrá veces que podrá depender, habrá veces que de hecho no va a tener nada que ver un resultado con el otro, pero eso lo vamos a ir viendo en cada uno de los ejemplos. De desplazamiento, ¿qué es Ah, lo ok. importante? Cambio de posición. Posición es Cambio de vector, posición. desplazamiento tiene que ser vector. Ah, ok, ok. Va, gracias. Sale. ¿Alguna otra duda antes de parar la grabación? ¿O comentario? Bueno, entonces nos quedan 2 minutos.